Amados hermanos, estamos en este domingo 21 de noviembre para continuar con nuestro estudio de la epístola a los Filipenses de Pablo, quien nos ha venido dando múltiples enseñanzas acerca de cómo debemos vivir la fe. Nuestro Dios siempre se place en que abramos nuestro corazón en oración, poniendo nuestras cargas delante de Él. Sin embargo, la oración nunca debe ser entendida como un monólogo, no es un tiempo únicamente para hablar y hablar. Más bien es un tiempo para que exista una comunicación de dos direcciones. Por lo tanto, nunca debemos olvidar escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de ese que es un diálogo entre nuestro Creador y nosotros. Le pido entonces que detenga un momento el video para que pueda dialogar con nuestro Señor y pedirle que le dé entendimiento para comprender cada una de las enseñanzas que tiene para usted en esta lección. Hoy vamos a poner en contexto acerca de lo que Pablo nos ha venido enseñando. Y es que Pablo nos ha prevenido acerca de servidores que tienen un corazón desviado, un corazón que está pervirtiendo la sana doctrina, añadiendo cosas, quitando cosas, aferrándose a tradiciones que ciertamente no están apegadas a la lógica que el Señor nos quiso transmitir a través de su palabra. De hecho, el propio Pablo dice que si identificamos a alguno de ellos hay que alejarnos cuanto sea posible y tenerle por anatema, como bien él lo estaba enseñando. Y es que además lo que dice es que este tipo de personas se convierte en un factor que entorpece el funcionamiento del cuerpo de Cristo al cual estamos llamando iglesia. Y al entorpecer el funcionamiento del cuerpo de Cristo se encuentra también obstaculizando el cumplimiento de la misión que se nos ha encomendado de predicar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor a cada criatura. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de no juntarnos con estas personas que están predicando un evangelio adulterado. Este día entonces vamos a recordar un poco del inicio de Filipenses en el capítulo 3, ya que si recordamos la clase anterior únicamente pudimos avanzar 3 versículos que tenían muchísima riqueza, muchísima enseñanza, pero que vale la pena que este día nos tomemos un momento para recordar cómo iniciaba este capítulo que Pablo disponía para nosotros. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, teniendo en cuenta que, por supuesto, sabíamos que cada uno de ellos cumple un rol específico en este adulteramiento de la palabra del Señor de la cual hablábamos y que nos recomendaba Pablo alejarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Precisamente entonces Pablo ha dado ya una advertencia, hasta acá habíamos estudiado en la lección anterior, y pues nos va a abrir la puerta para continuar con este tercer capítulo, aprendiendo algunas cosas que son por demás interesantes. ¿Por qué contextualicé? Porque el versículo 4 va a marcar un quiebre, un momento de inflexión de lo que se venía hablando hacia lo que continúa. Aunque yo también tengo, dice Pablo, es decir, no confío en la carne, no me fío de mis obras, no debo seguir el tradicionalismo, pero si de eso se trata, dice Pablo, entonces viene el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí es necesario detenerse para entender el contexto social de la iglesia de Filipos en la cual Pablo se encuentra y el por qué les escribe estas palabras. Porque aparentemente Pablo está siendo como un poco grosero, un poco altanero
a la hora de decir, miren, pues si alguien tiene de qué fiarse, pues ese soy yo. Y hay que explicar por qué motivo lo hace. Lo que ocurre es que la iglesia de Filipos es una iglesia relativamente joven, con una muy buena disposición de corazón, pero no es una iglesia judía, es una iglesia gentil, recordemos que estaban en Grecia, pero no es una iglesia pobre, sino más bien es una iglesia con mucha riqueza y con gente extremadamente educada. No hay que olvidar que Grecia es la cuna de las civilizaciones demócratas y de las civilizaciones educadas. Habían universidades en Grecia, había muchísima cultura en Grecia, y Filipos muy particularmente se caracterizaba por gente que tenía grados académicos muy elevados, lo cual nos hace llevar a pensar que la iglesia de Filipos estaba precisamente compuesta por gente que con mucha certeza tenía títulos, tenía riqueza, tenía educación, y eso hacía que de forma natural pudiesen sentirse particularmente especiales por todo lo que tenían. Dicho de otra manera, es posible que la iglesia de Filipos se convirtiese en una especie de iglesia de élite en la cual cada uno de los miembros tenía cierto estatus y poder de decisión. Pablo entonces sabe perfectamente, porque les conoce, que ahí hay un problema de ego, y es por eso que Pablo viene y pone sus credenciales sobre la mesa. Pablo en ningún momento lo que está haciendo es ponerse altanero, ni decirles, miren, yo sé más. Más bien Pablo lo que está previniendo es que cuando les dice perros, porque no hay que olvidar que les dijo perros, no hay que olvidar que les dijo mutiladores del cuerpo, es probable que la iglesia de Filipos se fuese a sentir ofendida, es probable que algunos miembros se fuesen a sentir aludidos, y Pablo estaba precisamente previniendo eso, poniendo sus cartas credenciales de frente para que no hubiese cuestionamiento alguno de quién era el que le estaba poniendo el punto a la I en esa situación. Y es así entonces que Pablo les dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, yo tengo lo mío. Si alguno piensa, vea, que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Y vea cuál es la descripción que Pablo hace acerca de sí mismo, la cual probablemente nos haga descubrir algunos elementos importantes que explican bastante bien por qué Pablo tiene la autoridad para poderle hablar, digamos, fuerte a una iglesia que parece que no necesitaba de reconvención, pero que por dentro sí que tenía algunos elementos que debían ser tratados con mucho escrúpulo y mucho cuidado. Filipenses 3, 5, 6 entonces va a representar el momento en el cual Pablo presenta cuáles son sus credenciales que le dan la autoridad para poder hablar delante de los filipenses y señalarles lo que no estaban haciendo bien. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo entonces presenta en 2 versículos una gran cantidad de elementos que es muy necesario que vayamos analizando uno a uno, porque acá hay un mensaje muchísimo más sólido de lo que parece con simples palabras. Nos vamos a encontrar entonces que Pablo se presenta en primer lugar como circuncidado. No debe olvidarse que la circuncisión, como ya lo habíamos explicado en lecciones anteriores, era tomado como un ritual de purificación delante del Señor. Es decir, para los judíos tradicionales precristianos, es decir, para aquellos que aún vivían, y de hecho siguen viviendo, en la ley y no en el periodo de la gracia, donde la salvación es producto de ese regalo divino por la misericordia de nuestro Señor, la circuncisión era un paso fundamental y esencial no solo para poder optar a esa salvación del gozo del Señor y evitar la condena eterna, sino también para el ejercicio de la ciudadanía civil. Es decir,
un hombre no circunciso era un hombre impuro, un hombre infiel, un hombre que no merecía el ejercicio de derechos ciudadanos y que no podía participar de las decisiones sociales y colectivas. Y esto debía cumplirse precisamente en el 8º día de vida para todo varón nacido en la religión judía. Eso quiere decir entonces que Pablo, de entrada, está diciéndoles: yo tengo derecho al ejercicio ciudadano como judío, porque sabemos perfectamente que era ciudadano romano. De eso hablaremos más adelante. Eso quiere decir entonces que el que les mencione que es circuncidado al 8º día, en realidad tiene más trascendencia en la parte política y social que en la parte religiosa misma, aunque por supuesto era importante en cuanto a lo espiritual, pero eso habría sido sumamente relevante en una iglesia judía. Pero en este caso, él no estaba hablándole a una iglesia judía, sino a una iglesia gentil, puntualmente griega. Por lo tanto, lo importante era la cosmovisión griega de la democracia. Recordemos que la democracia nace precisamente en Grecia y nace en el contexto en el cual los filipenses se encuentran. Por lo tanto, para un griego es importantísimo que alguien tenga derechos civiles, porque si no los tiene, entonces no puede participar de la democracia como cosmovisión completa. Pablo, en ese soy circuncidado, en realidad les está diciendo: miren, yo tengo derecho a hablar porque ejerzo mi ciudadanía como tal. Luego dice que es del linaje de Benjamín, ¿verdad? Es decir, él proviene precisamente de una tradición judía de tribus y precisamente se identifica con la tribu de Benjamín porque sus padres eran de esta tribu. No obstante que Pablo había nacido en Sicilia, lo cual le daba la ciudadanía romana como tal, es decir, está nuevamente reafirmando que tiene ciudadanía y ahora por doble. El ser del linaje de Benjamín era un detalle muy relevante de mencionar, porque precisamente Jerusalén, la capital judía, está repartida entre Judá y Benjamín. Geográficamente hablando, está en Benjamín, aunque quedó del lado de Judá en la partición del reino en el periodo del Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: mire, yo soy de la capital, no soy un foráneo, no soy un inculto, porque el ser de la capital justamente en ese momento le daba un estatus diferente, le daba un estatus de mayor educación. Se identifica también como hebreo, y alguien dirá: pero ¿por qué decir que es hebreo si ya eso era obvio? Digo, era del linaje de Benjamín. Lo evidente, lo normal sería que se le identifique como hebreo. Pero esto en la época no es de esa manera. Los hebreos en realidad son aquellos que estaban en la tradición de Israel y que tenían a la verdad una sangre, una línea sanguínea de Israel. ¿Por qué? Porque existía muchísimo mestizaje, y hay que recordar el tema de los samaritanos, que estos se habían mezclado con pueblos que no adoraban a Dios, y esto les había convertido en los relegados, y de ahí viene justamente esa aversión hacia las personas que provienen de Samaria. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: mire, yo no soy mestizo, yo no soy mixtado, yo soy hebreo, es decir, mantengo una línea sanguínea pura. Sin embargo, a pesar de ser circuncidado del linaje de Benjamín, hebreo, no nos olvidemos que este señor también era fariseo. Resulta que Pablo había sido criado a los pies de Gamaliel, que era un maestro de la ley bastante connotado, que de hecho había enseñado a Pablo todas las prácticas religiosas de los fariseos. Los fariseos en realidad tenían una muy mala fama entre el pueblo judío porque realmente eran déspotas, eran personas
que se aprovechaban de su conocimiento de la ley y de su autoridad espiritual para maltratar, para enriquecerse, para hacer todo tipo de desmanes hacia el pueblo de Israel. Sin embargo, el ser fariseo fuera de Israel le daba un estatus diferente, porque se le reconocía como alguien muy culto, alguien muy estudiado, pero sobre todo alguien que tenía la licencia, tenía el derecho, el permiso del ejercicio de la autoridad espiritual. Entonces, cuando Pablo les dice, yo soy fariseo, lo que les está diciendo es que no olviden que tiene un amplio conocimiento de la ley mosaica, pero que además tiene la autoridad para hablarles, a pesar de que los fariseos en Israel tenían muy mala fama. No hay que perder de vista que no le está escribiendo a gente en Israel, sino a gente en Grecia. Por lo tanto, esto le servía como carta de presentación. Además, Pablo recuerda que trabajó para el Imperio Romano, perseguidor de la iglesia, dice, y perseguía justamente en favor del imperio. Por lo tanto, nunca debemos dejar de lado, nunca debemos olvidar que Pablo tenía mucho conocimiento del funcionamiento imperial y que sabía de leyes y sabía de política, lo cual le daba precisamente una ventaja a la hora de hablar. Y concluye con una característica que pues a mí personalmente me gusta mucho, porque es, digamos, la palabra favorita de Pablo en cuanto al comportamiento humano. Dice que es irreprensible. Es básicamente retar a la iglesia de Filipos a que le encuentren un hecho que sea cuestionable en su comportamiento. Les reta básicamente a, bueno, vamos a ver, encuentren algo que yo no haya hecho apegado a la ley. Por eso dice que es irreprensible. Y en ese sentido, pues vamos a resumir que este señor es un ciudadano romano. Y en su calidad de ciudadano romano, se le genera el derecho ineludible para que él pueda hablar con total libertad con las garantías que la ley romana le daba. A pesar de que se encuentra en la cárcel, sus derechos fundamentales han sido garantizados, de lo cual no podía presumir muchos de los que estaban justamente en la iglesia de Filipos. No vamos entonces a entrar en consideraciones si Pablo estaba o no fanfarroneando. Más bien Pablo lo que estaba haciendo es presentándose de manera muy severa para evitar los cuestionamientos de aquellos que por tener muchos estudios o tener mucha riqueza pudiesen empezar a resentir la reprimenda que estaba profiriéndoles al llamarle perros. No lo olvidemos. Y continúa. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, Pablo era un ciudadano romano, Pablo era un empleado del imperio, Pablo tenía a su servicio a un batallón completo para la persecución de cristianos. Pablo ciertamente tenía una posición de poder, tenía una posición importante. Tenía dinero seguramente, tenía posesiones seguramente. Pero Pablo lo que dice es que todo eso que para él era ganancia, lo ha considerado como pérdida por amor de Cristo. Y no lo está diciendo porque es que él literalmente lo haya perdido, sino más bien que renunció a todo eso por amor de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente todas sus riquezas y demás provenían pues justo de su ocupación de perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, él estimó como pérdida, porque ciertamente se estaba perdiendo de la bendición del Señor. Y es así como nos explica que simplemente renunció a todo producto de esa misión que le fue encomendada. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjense que aquí Pablo está abriendo su corazón, está poniendo un ingrediente más para el análisis, porque lo que dice básicamente es que él estima todo lo anterior, todo su pasado, todo el viejo Pablo, como una verdadera pérdida producto de que él va conociendo más a Cristo Jesús.
Es decir, mientras más nos acercamos a la palabra del Señor, mientras más cerca estamos de la excelencia del conocimiento, el estudio de la palabra, más nos vamos a alejar de ese viejo hombre. Si usted, mi hermano, por ejemplo, extraña algo de lo que hacía antes de conocer al Señor, lo que debe hacer es acercarse más a la palabra. Pablo lo explica muy sencillo: mientras más cerca llego a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, entonces más lejos me encuentro de extrañar, de ver hacia atrás, precisamente porque esas maravillas terrenales son producto de la vanagloria, pero el amor por Cristo es producto de esa misericordia que es eterna, y entre más cerca nos encontramos de ella, entonces nos va a ir pasando lo que el Pablo nos está explicando. Y continúa: por amor del cual, es decir, el amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese que Pablo está hablando bastante fuerte. Esta es una carta feliz, pero con un mensaje bastante complejo, porque ya les dijo perros, ya les dijo mutiladores del cuerpo, y ahora les está diciendo que no estén recogiendo la basura. Básicamente Pablo lo que les está diciendo es que por el amor de Cristo lo ha perdido todo, lo material. Lo ha perdido todo, esa riqueza, ese poder, ese buen trabajo, ese estatus social, lo ha perdido todo. De hecho, hasta ha perdido la libertad. Es que no olvidemos que está preso. Pero él considera que todo eso que ha perdido no es más que basura. Basura porque nada de eso le lleva realmente a una vida eterna en dicha, en gloria por Cristo Jesús. Evidentemente, esa palabra basura se iba a volver muy impactante para los lectores de la carta, precisamente porque para muchos de ellos la riqueza y el conocimiento que tenían en esa época era fundamental para comprender su propia vida. Este no es el caso del mundo espiritual, en donde debemos considerar todas esas riquezas como basura. Alguien dirá, por supuesto, pues si son basura, pues yo quiero mucha basura. Bueno, mi hermano, eso sí le servirá a nivel terrenal, pero usted no va a permanecer acá todo el tiempo. En esta tierra estamos únicamente de paso. Por lo tanto, el verdadero cultivo que tenemos que tener es para con la eternidad, para ganar a Cristo Jesús. Y continúa Pablo: y ser hallado en Él, en Cristo, por supuesto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate que es bien interesante. Pablo está haciendo acá un símil importante acerca de la ley como el producto natural de la construcción social en la tierra, y la ley espiritual como producto de los mandamientos del Señor Jesucristo en la eternidad. Entonces lo que dice es: mire, a mí no me importa ser hallado en mi justicia, es decir, a mí el que me tengan aquí en la cárcel me da un poco igual. A mí el que me tengan aquí preso, la verdad es que no me interesa, en el sentido que esta justicia, esta ley que es terrenal, que es humana, no será para siempre. Sino más bien lo que me interesa es que se me halle inocente en la justicia de Dios por la fe en Cristo. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos un acta de decretos que nos es en contra, es decir, estamos acusados de ser pecadores y somos culpables. Que es lo peor de todo, somos culpables. Y que cuando lleguemos al juicio de Dios, vamos a ser hallados culpables, porque lo somos. Pero por la fe en Cristo vamos a ser justificados, es decir, todos los delitos de los cuales somos culpables van a ser tenidos por nada, producto de ese amor de Cristo que ya pagó por todos esos delitos. Este versículo de Filipenses 3:9 es un versículo muy profundo, porque lo que está diciendo es: mire, ante cualquier juez yo sería culpable, y ante Dios, que es justo, también voy a ser hallado culpable, pero la fe en Cristo me va a salvar. No creo que exista un versículo tan poderoso para explicar el elemento salvífico desde el punto de la vista de la fe
como Filipenses 3:9, que nos da un panorama bastante amplio acerca de esto. ¿Y para qué? A fin de conocerle, fíjese, nuevamente traslada la prioridad hacia Cristo, conocer a Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense, en realidad no está diciendo que el cristiano se tiene que dejar azotar y crucificar, para nada. De hecho, muchas de las iglesias cometen el error de utilizar este versículo para justificar el sufrimiento, las penitencias y todo tipo de cosas que realmente no son bíblicas. Pablo está hablando desde la espiritualidad, porque fíjense, habla de conocerle, de estar cerca del poder de su resurrección. ¿Por qué motivo habla de esto? Precisamente porque Pablo hace mucho hincapié en que el cristiano debe estar cerca de Cristo para poder ser como Cristo. De hecho, el cristiano tiene la necesidad imperiosa de imitar a Cristo, porque esta es la finalidad misma que el cristiano tiene al ser discípulo de nuestro Señor. Y cuando dice que quiere ser semejante a Él en su muerte, en realidad no está diciendo que quiere morir igual que Cristo. Más bien lo que está diciendo es que ante el hecho inminente de que puede ser asesinado en cualquier momento en la cárcel, quiere ser reconocido como alguien que estuvo siendo semejante al carácter de nuestro Señor. Y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, continúa en el versículo 11. Y aquí reafirma precisamente de lo que estamos hablando. Lo que le está diciendo es, quiero ser reconocido por ser seguidor de Cristo y ser semejante a Cristo, si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Es decir, Pablo tenía en su mente que había una profecía, había una enseñanza de qué es lo que va a suceder en la resurrección de entre los muertos, y que él va a estar ahí precisamente por esa condición de ser imitador de Cristo. Por supuesto, esta frase de imitador de Cristo tiene muchas implicaciones, y es por eso que me gustaría que veamos cómo lo describió el propio Jesucristo en su ministerio. Para eso nos vamos a mover un poco siempre en el Nuevo Testamento al capítulo 13 del libro de Juan, en los versículos 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he levantado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Es aquel episodio en el cual Jesús le lava los pies, Pedro no quería, y bueno, al final termina cediendo con un poco amenaza, ¿verdad? Porque ejemplo os he dado, fíjense, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta es la declaración del propio Jesucristo acerca de que debemos ser imitadores de Él. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Es decir, Él es el modelo que debemos seguir. Él es precisamente eso que debemos imitar en todo momento. Y de hecho, el propio Pablo, en otra de sus epístolas, nos lanza un reto como bastante complejo de comprender a veces, porque pareciese que él estaba como muy empoderado de que era un seguidor de Cristo, pero es que en realidad así lo era, no era vanagloria, no era simplemente echarse flores, es que él realmente vivía lo que estaba escribiendo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí. Fíjense qué responsabilidad se tiraba Pablo sobre sí mismo, así como yo de Cristo. Entonces, esa imitación que debemos tener acerca del Evangelio de Cristo, de la forma de vivir de Cristo, y sobre todo el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, en realidad es una responsabilidad muy, muy grande que todos los cristianos debemos asumir con muchísima responsabilidad. Que Dios nos bendiga entonces, hermanos, que nos ayude a ser imitadores de Él, así como Pablo estaba martillando
sobre los filipenses para que realmente viviesen la vida cristiana como debía ser, imitando a Cristo. No olvidemos que este Pablo, que nos presentó toda su hoja de vida, todas sus credenciales, nos manda a ser imitadores de Cristo en todo momento. Que Dios nos ayude a poder cumplir, mis hermanos. Bendiciones.